Hoy empieza la aventura Montañas Himalayas. Vamos a llamar este nuevo capítulo. Preparando todas las maletas, preparando la bicicleta. Son las 12 del mediodía y salimos de paseo por el Himalaya. ¡Hala! Un nuevo capítulo después de pasar una semanita entre Lahore y Islamabad. Un poco de vida en ciudad, mucho ajetreo, mucho coche, mucho caos. Ahora es momento de irnos para allá. Paramos a descansar 5 minutos, viene más y más y más gente a nuestro alrededor, nos rodea y sentimos la necesidad de marcharnos porque si no va a venir más gente y no podemos irnos. Bueno, el tráfico es infernal, no estoy teniendo el mejor día de mi vida, estoy muy cansado, fatigado y luego de repente vamos por el camino y nos encontramos con este cartel. Te dice, sonríe por favor. ¿Cómo vamos a sonreír con el tráfico, con el bendito tráfico este tan loco que hay aquí en este país, por favor? Mirad aquí. Es que estar aquí adelantando a toda leche. En bicicleta en Pakistán es durísimo, ¿eh? Vayas donde vayas, los conductores son súper locos. Está lleno de gente. Oh. Tengo un dolor de cabeza, no os podéis imaginar. Estos no paran de pitar. Ya estamos buscando sitio para acampar. Ay, este país como es tan poblado, es difícil encontrar un sitio así tranquilo. Y bueno, primera noche de acampada en Pakistán, a ver cómo sale la historia. Hey, hello. Bueno, estamos aquí buscando un sitio para acampar. La primera noche de acampada en Pakistán. Mira, aquí a la derecha tenemos una mezquita súper bonita que está abandonada. Os estoy contando cosas mientras estoy aquí en un berenjenal bastante importante y complicado. Me cago en la leche. Uf. Bueno, mientras Fabián se ha ido a buscar un sitio por aquí a ver si podemos acampar tranquilamente porque hay muchísima gente, aquí estamos en un sitio muy especial. Esto es una mezquita abandonada. Un hombre me ha dicho que esta mezquita es del año 1000 más o menos. A saber, no he buscado información, así que no he visto una arquitectura similar de mezquitas. Los minaretes están muy currados, hay detallitos ahí súper chulos con sus cúpulas y tal. Y bueno, está abandonada, no está en uso y esto es como se ha convertido en un sitio turístico. Va a venir a conocer esta mezquita. Buenos días, aquí estamos los dos ya recogiendo las cosas. Hoy es 2 de abril del 2022, hoy empieza el Ramadán. Estamos en Pakistán, un país obviamente de musulmán y estoy un poco con el miedo de que como estamos en Ramadán y estamos yendo a las montañas, va a ser bastante complicado encontrar comida, como ellos no comen, y que nosotros no podamos ni siquiera comprar agua porque las tiendas estén cerradas. Eso es el primer punto así complicado para los próximos días o las próximas semanas. Y el segundo punto es que hoy vamos a llegar a Abbottabad. Es la ciudad donde se cargaron a Osama Bin Laden hace ya 11 años. No lo teníamos planeado, la verdad, pero de casualidad vamos a pasar por esta ciudad así un poco tétrico, con este tema así un poco complicado para Occidente, ¿no? Complicado y sensible. Bueno, y poco hemos hablado del bonito sitio de acampada que elegimos ayer, ¿no? No es tan fácil. Pakistán es un país complicado porque está muy poblado. Entonces, prácticamente cada sitio, cada esquina que vamos hay un montón de gente. Entonces, encontrar un sitio así tranquilo para acampar no es fácil. Este sitio parece muy tranquilo, pero esta mañana a las 6 han venido a darnos por saco muchísima gente. Bueno, aquí tenemos visita de las 9 de la mañana. Nos están aquí rodeando. Están las señoras vacas.
Ramadan Mubarak. Estamos aquí en medio del camino, súper mal día con el tráfico que hay, y ahora para rizar el rizo nos han puesto escolta policial, que es súper incómodo tener a dos tíos con metralletas detrás tuyo con el coche. Me dirijo hacia Abbottabad. Es la ciudad donde vivía Osama Bin Laden hasta el 2011, que se lo cargaron los americanos. Pero ahí nos vamos. Y dicen que es peligroso y nos han puesto escolta. Que los escoltas se van relevando cada ciertos kilómetros. Y ahora tenemos una escolta ahí detrás de una camioneta pick-up con una metralleta en el techo. Acojonadísimo estamos. Que os enseño la metralleta, que creo que no lo veis ahí detrás. 1, 2, 3, 4. 4, ahora tenemos 4 policías esperándonos ya. Guardias. El quinto relevo tenemos aquí. El cuarto relevo me ha llevado un trocito porque estaba complicado con mis tirones. Y bueno, últimos 7 kilómetros. El octavo relevo, o el noveno, ya no me acuerdo, de escolta. Hello. We are here in Abbottabad. Yes, nice people here. Yes. Cycling. Ya estamos aquí en el hotel, si se puede llamar esto hotel. Bueno, aquí está Fabián. Y aquí está nuestra escolta, nuestro protector, nuestro guardián. Bueno, luego os explico eso, pero lo más importante, os quería enseñar esta habitación porque probablemente es el sitio más cutre, guarro, sucio que he estado en mi viaje, ¿vale? Entonces todas las cosas así como más extremas, lo más bonito, lo más feo, lo más duro, lo más fácil, yo os lo enseño. Entonces aquí, mira, tenemos el baño, tenemos el agujero. Bueno, el olor no os lo puedo transmitir, ¿vale? Pero lo podéis imaginar. Bueno, no os lo podéis imaginar realmente. Así está, este es el baño. Aquí hay camas, que hemos puesto todo nuestro equipamiento de acampada, pues porque no queremos tocar las sábanas. Y bueno, pues aquí estamos, esto, que se cae cachos. Good morning. Buenos días, otro día más. Pues nada, nos despertamos con escolta, tenemos que irnos con ellos. Bastante farragoso ayer, porque nos ha acompañado toda la noche. Ayer decidimos quedarnos en un guest house muy malo, el peor de los que he estado en mi vida, no solo en mi vida. Javi me dice que nos costó 3 euros, digo, vale, pero es que no hemos dormido. O sea, una noche peleona, ¿eh? Y encima ahora hay que pedalear, todo para arriba.
Menudo pedazo McDonald's en medio de la nada. Pues nada, volvemos a estar aquí subido a una camioneta de la policía porque hay una montaña muy tocha por aquí detrás. A ver, no se ve. Es así que nada, estamos muy cansados y necesitamos llegar lo antes posible. Así que... qué excusa más mala. Estamos en Batangran, una pequeña ciudad aquí ya llegando al norte, al Himalaya. Y como siempre, llevamos 2 días en esta zona y tenemos escolta con nosotros, pero hoy la cosa se está complicando porque nos quieren poner a 4 guardias esta noche. Entonces uno ya está ahí detrás y aquí detrás tengo a otros 4. Se han sacado los sofás para prepararse y hacer guardia esta noche. Me sienta mal por ellos, porque es un gasto de recursos que flipas. Además estamos intentando negociar con ellos para que sea solo una persona y no 4. Una cosa muy curiosa, estamos en elecciones locales en Pakistán y estos son los carteles electorales de este país. Y como podéis ver, una cosa curiosa que vimos, tenemos aquí al tío y tenemos aquí un símbolo. Tenemos aquí al tío, el mismo símbolo, bueno, aquí tenemos otro símbolo. Y tenía curiosidad, porque esta tarde he visto un símbolo que era un termo. Y digo, bueno, ¿qué será? Que si le votas te regala un termo. O este cartel, ¿no? ¿De qué será? Si le votas, te regala una oveja o una cabra, o no sé qué coño es esto. Pues no, para que la gente identifique al candidato con una cosa, con un producto, con una cosa que pueda identificar fácilmente. Supongo que es porque hay mucha gente que no sabe leer o que le cuesta menos hacer la identificación de un candidato a través de una simbología de un producto que tiene en su día a día. Y me parece súper interesante esta cosa. Yo lo quería enseñar. Bye bye. Día 5 en la montaña y muy duro, la verdad. Pakistán está siendo muy duro en todos los sentidos, mentalmente, físicamente, muchas cosas. Yo estoy lleno de emociones, estoy a punto de llorar. ¡Que nos vamos para China! Cepat, cepat. Alibaba. Hola, estamos ahora mismo en el valle de Bessam. Aquí está Fabián y estamos en el Hotel Hilton. Es mi primera vez y creo que la primera vez de Fabián también que estamos en el Hotel Hilton. Y una de las cosas interesantes es que nos han acompañado a la escolta hasta aquí, pero se han ido. O sea que es la tarde que no tenemos escolta.
Bueno, pues aquí está el Hilton Hotel, ¿eh? ¡Ah! Fabián, me tapas el cartel, Hilton Hotel. Hemos conseguido salir, pero en la puerta nos han bloqueado. Nos han dicho que no podemos salir sin policía. Son un coñazo de gente. No te dejan moverte porque dicen que no es seguro moverte por aquí y bla, 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 bla. Y que si no es un problema para ellos, si no llaman a la policía. Pero es que nos privan de la libertad. Total. Así, de esta manera, viajar por aquí no mola, no mola. O sea, no vengáis a Pakistán si no cambian esto, porque que está bien tener escolta de vez en cuando, pero es que no, o sea, lo tenemos 24 horas pegado en el culo y encima nos prohíben salir del hotel. Entonces, ¿para qué vienes a visitar un sitio si no te prohíben salir del hotel? Contadme, ¿qué sentido tiene? Estamos aquí subiendo la bicicleta a la furgoneta. Venga, vamos para arriba. Nuestro bus al final de 6 horas no sale porque no hay pasajeros y nos querían meter en este bus. Está lleno, así que hemos decidido no ir. Vamos a volver al hotel. Aventuras en Pakistán, señores. Esto es lo que hay. Estamos aquí con toda esta gente. Después de 12 horas aquí peleando por subirnos a un autobús, por fin parece que vamos a podernos ir a Gilgit después de 12 horas esperando. Luego os cuento en detalle qué ha pasado hoy. Bueno, segundo intento, colocándolo en otro bus. Son las 12 de la noche, estamos aquí parados en un control de policía porque no nos dejan avanzar porque somos turistas y esta es una zona peligrosa y no nos dejan avanzar. Estamos muy enfadados, estoy muy enfadado porque llevamos peleando por ir a Gilgit todo el día, 12 horas esperando el bus, y una vez que ya hemos conseguido un bus, ahora nos paran en un puesto de control y nos dicen que nos vayamos de vuelta a donde hemos cogido el bus. Estamos aquí, Fabián y yo, súper molestos y enfadados porque no había manera de que nos dejara pasar. Así que estamos aquí acampados. ¿Dónde estamos acampados? Lo podéis adivinar, en la estación de policía. Estamos aquí en el checkpoint, o en el punto de control de la policía, y nos hemos plantado y hemos dicho que aquí no nos mueve nadie, y nos hemos acampado aquí. La verdad es que después han venido unos policías súper mega majos, la verdad, aquí con nosotros, y... Good night. Súper majos, y bueno, al final pues nos han ofrecido quedarnos aquí a dormir. Bueno, lo hemos medio impuesto, la verdad. ¿Por qué no queremos volver al pueblo? Porque nos estaban enviando al pueblo de una manera u otra para intentar mandarnos a un hotel. Y no, si nos mandan al hotel solo hay dos opciones: o nos vamos de este país o tal. Y ellos lo que quieren es quitarse de problemas. Y además este no es un país fácil para viajar así como estamos viajando, así de aventuras. Pero bueno, otro día más de aventuras que termina más o menos bastante bien, diría. Bueno, bastante... Te diría que no puede ser mejor, porque tenemos un sitio bastante interesante aquí para dormir. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un puesto de control de la policía. Ayer nos quedamos a dormir aquí. Tuvimos una movida impresionante. No nos dejan continuar hacia allá porque dicen que es peligroso de noche, y nos hicieron bajarnos del autobús y que nos volviéramos ahí abajo al pueblo, pero nos negamos, así que nos plantamos aquí y dormimos en la estación de policía. Y encima nos pasó todo lo que nos pasó. Discutimos muchísimo con la policía. Bueno, discutí yo con la policía más que nada. Y bueno, pues aquí estamos intentando ahora hacer un poco de hitchhike en la estación de policía, a ver si pasa algún camión, autobús o coche que nos pueda llevar a Gilgit, allá arriba, hasta unos 300 kilómetros. Y el plan alternativo es que si no conseguimos nada hoy, pues nos vamos para casa. No vamos para casa, vamos para Islamabad y cogemos un vuelo a otro país. Porque esto ya está siendo surrealista, señores, surrealista. La policía nos está ayudando a ver si conseguimos subir a un autobús. Hablando con ellos, no entiendo nada, pero aquí estamos. Están poniendo de comer aquí.
Estamos en la comisaría de policía. Thank you so much. No, no. No. Pues hoy nos han traído aquí, están aquí las bicicletas y este es el paisaje que tenemos aquí alrededor. Hola a todos, estamos aquí en una comisaría, no sé dónde, qué es esto, pero estábamos ahí en el puesto de control de la policía y ha aparecido nuestro ángel de la guarda. Ha hecho 4 llamadas y luego ha aparecido una pica de la policía y nos ha traído hasta aquí a descansar. Y de momento estamos aquí comiendo. Bueno, pues esta mañana hemos estado ahí en el puesto de control de la policía como 5 horas intentando parar un bus o algo que nos llevara a Gilgit. No possible. Y como estamos en la zona esta de los Pastus, que es una zona, una etnia que comparten los afganos y los norpakistaníes, y la cuna del islamismo extremo, hay unas zonas que no son tan seguras para nosotros y nos tienen que poner escolta o no nos dejan pasar por la noche, esas cosas. Así que nada, después de 5 horas ha aparecido nuestro ángel de la guarda, ha hecho 4 llamadas y en 10 minutos estábamos subidos encima de una furgoneta de policía y nos han traído hasta aquí, este maravilloso sitio, para descansar. ¿Qué va a ocurrir en lo siguiente? No tenemos ni idea. Son ya las 6:30 de la tarde, ya ha anochecido. Llevamos aquí desde las 2 de la tarde. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué onda en las próximas horas? Estamos aquí en un control de la policía militar. Nos están ayudando a encontrar un bus para ir a Gilgit después de 2 días peleando. Ahí no me veis. Después de 2 días peleando aquí, nos han ayudado hoy mucho, sobre todo los policías que nos han recogido y nos han llevado a su cuartel. Y aquí estamos porque todos los autobuses que pasan por aquí tienen que parar en este control y entonces aprovechando, pues si hay espacio en algún bus, pues nos meterán. Vamos a ver si hay suerte.